De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, Javier Milei viene construyendo de manera muy exitosa un puente hacia las elecciones de octubre del año que viene, ¿no? Es un poco lo que uno ve tanto en el plano económico como en el plano político. En el plano político, con este armado de la Libertad Avanza a nivel nacional, el tejido con Mauricio Macri, uno ve realmente un trabajo ahí pensado electoralmente para, a partir de las elecciones de octubre, con la renovación de la Cámara de Diputados y de Senado de diciembre del año que viene, bueno, tener más fuerzas. Pero en el mientras tanto, Milei ya logró armar un bloque lo suficientemente, o una red de alianzas lo suficientemente amplia como para impedir cualquier insistencia del Congreso entre sus vetos, e incluso la amenaza de la oposición de buscar una nueva ley que haga más fácil derogar los decretos de necesidad de urgencia parece navegar en el pantano de las diferencias internas que está teniendo la oposición. La mayoría de los bloques implosionaron respecto de cómo pararse frente a Milei, se desarmó en este tiempo Juntos por el Cambio. El PRO tuvo a Patricia Bullrich marcando el camino diciendo es con Milei o es nada, un Macri que dudó y que finalmente termina yendo a la cola, los radicales que ayer se partieron oficialmente en 12 diputados radicales que buscan un posicionamiento mucho más claro opositor al gobierno, el Unión por la Patria que perdió diputados rápidamente, sobre todo los de Tucumán y Catamarca, porque se acercaron al gobierno de Javier Milei, después los gobernadores, Sainz y demás, y finalmente esta pelea inexplicable de Cristina Fernández de Kirchner con Kicillof, que suma a un escenario donde se ve una oposición extremadamente dividida y que en este mientras tanto, un Milei que tiene una representación parlamentaria muy chiquita, esta situación le alcanza para, en el mientras tanto, armar el armado de la Libertad Avanza a nivel nacional y poder cambiar las cosas en las elecciones de octubre. Para eso necesita, por supuesto, conseguir votos en las elecciones de octubre. Y por ahora, a pesar de que la economía no repunte, que todos los indicadores que se están viendo muestran que son muy tímidos, el consumo sobre todo, subió un 0,2 apenas respecto del mes anterior, el mes que se conoció de septiembre respecto de agosto. Es realmente una situación muy frágil la del consumo, que cayó abruptamente después de la mega devaluación y no se recupera en términos del mercado interno. Cae el consumo de carnes, cae el consumo de los vinos, sobre todo de las marcas más baratas, etcétera. En ese contexto, sin embargo, sube la confianza del consumidor y sobre todo lo que le está pasando a Milei es que ha logrado estos 2 meses de confianza en términos de los inversores. Se ve en la baja reflejada en la suba de los bonos argentinos y la baja del riesgo país. Y ayer tuvo una muy buena reunión Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, con Cristalina Georgieva en el Fondo Monetario. ¿Por qué digo que fue una muy buena reunión? Hasta ahora se veían las declaraciones del fondo, decían, bueno, Argentina ha logrado progresos, pero les pedimos que presten atención para que el ajuste no lo pagan los más desposeídos, los más frágiles, etcétera. Y parecía un fondo que ponía algunos peros y sobre todo un fondo que presionaba fuerte para que la Argentina, liberara el mercado de cambios, porque estaban un poco en desacuerdo con esta idea de que una parte de los dólares que se obtienen de las exportaciones vayan al contado con liqui, que fue un poco la estrategia también que había usado Caputo para bajar los dólares financieros. Hace 2 meses consecutivos que está bajando el blue, bajó un 5% en total el dólar blue en estos 2 meses. El Banco Central viene juntando reservas, hace 19 días que junta reservas, y entonces en ese contexto daría la sensación de que este apuro o esta presión que le estaba metiendo el fondo para que saliera del cepo se dio bastante. ¿Por qué? Porque Cristalina Georgieva ayer dijo, tuvimos una muy, muy buena reunión con Caputo, ponderó el premio que había ganado Caputo, que no es un premio muy prestigioso, pues una revista especializada en economía, dijo, es un premio que se tiene muy merecido el ministro, dijo Georgieva. Y sobre todo, me parece que la señal que los mercados leyeron con mucho optimismo, y por eso ayer fue un buen día financieramente hablando, tuvo que ver con que cuando le preguntaron por un nuevo programa, el año que viene Argentina
Argentina tiene vencimientos 12.000 millones de dólares. Por eso hablo del puente, ¿no? La idea de que mientras tiene una debilidad en el Congreso muy grande por la poca representación que tiene, bueno, está construyendo políticamente estas alianzas. Ese es un Milei, me parece también bastante inesperado, porque es alguien que se suponía que le aburría mucho la casta y la política y demás, pero ejerce el poder de manera tal que logró tender este puente político hasta el año que viene, y también la cuestión era el puente económico, los 12.000 millones de dólares de vencimiento el año que viene, cómo iba a ser sin acceso a los mercados. Bueno, cuando le preguntaron ayer a Georgieva si se discute un nuevo acuerdo con la Argentina, por primera vez no dijo que no. Dijo, vamos a hacer lo que sea mejor para la Argentina. Toda la especulación es que eso dependía mucho del resultado electoral de Estados Unidos, que en la medida en que Trump ganara las elecciones, si es que las gana el 5 de noviembre, eso iba a darle un escenario mucho más favorable al gobierno de Milei con el Fondo Monetario Internacional. Pero en este caso, Georgieva se adelantó al resultado de las elecciones en Estados Unidos y muestra ahora una relación. ¿Se acuerdan que además Milei había pedido que apartaran al encargado de América Latina, el hemisferio occidental, en las discusiones con la Argentina, pues decía que boicoteaba a la Argentina, etcétera? Bueno, además de haber cambiado el interlocutor, evidentemente algo ahí estuvo mucho mejor, así lo leyeron los mercados en las conversaciones de Caputo con Georgieva respecto de la ambición de Caputo de que mientras tienden este puente político hasta las elecciones de octubre, tender también un puente económico que eventualmente contemple un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hoy sale una nota traducida en El Cronista de un artículo del Financial Times, que es quizás el medio financiero más influyente en el mundo inglés. También está el Wall Street Journal, pero en este caso le hacen un reportaje a Milei, lo citan a Milei diciendo lo peor ya pasó, ¿no? La idea que ya pasó lo peor. Y dice el Financial Times, entre otras cuestiones, es un autodenominado anarcocapitalista sin experiencia de gobierno, pero dirige uno de los experimentos económicos más audaces del mundo, asesorado por su hermana, sus mastines ingleses y un gurú de redes sociales. Y lo que plantea, bueno, son algunas de estas cuestiones que les estoy contando respecto de que hubo un drástico ajuste fiscal, pero plantea algunas dudas persisten, a pesar de que Milei dice que lo peor ya pasó, dice que la industria no repunta, el tema del consumo que les cuento, y deja planteado lo que me parece que es también el principal interrogante, en el contexto en el cual la economía, el consumo no repunta porque el poder adquisitivo está muy golpeado, porque aunque el sector privado pueda recuperar una parte frente a la inflación, los jubilados perdieron contra la inflación, el sector público perdió contra la inflación y los privados que recuperan un poco contra la inflación en la medida en que la inflación baja, lo que se encuentran es con que suben las prepagas, suben las tarifas de los servicios públicos y entonces eso se lleva gran parte de los ingresos de una mayor porción de los ingresos de una familia. En ese contexto lo que dice el Financial Times es, tal vez la mayor incógnita en medio de toda esta incertidumbre sea cuánto durará la paciencia de los argentinos con la drástica terapia de shock económico de Milei. La apuesta de Milei es tender un puente y llegar con la confianza de una gran parte de la opinión pública, entregando como gran logro haber bajado la inflación y haber llegado políticamente sin ningún tipo de, habiendo armado, digamos, una red política muy relevante en muy poco tiempo y estando en debilidad. La gran apuesta de Milei es que esa confianza dure a pesar de que el consumo interno no repunta hasta por lo menos octubre del año que viene. De acá en más. Conectate con la realidad. Hasta las 9 por Urbana Play. Hipnotismo de un flagelo.